Listo, ya por acá empezamos. A ver, por aquí hay algo en el chat. Alguien por aquí presentando un saludito. Eso, buenas noches para todos. Mayra Alejandra, un abrazo. Bienvenidos, Dios los bendiga. Después de semejante aguacero que tuvimos hoy en Armenia y en el Quindío. María Paula, ¿cómo ha estado, María Paula? Hola, profe, soy Valentina Sosa. Ya. Estoy desde el computador de mi hermana. De mi hermanita María Paula. Ya me había Sí, olvidado. señor. Listo, Valentina, bienvenida. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a ver. Carol, listo. Bueno, hoy tengo que decir compañeras de lucha, porque no ha entrado ningún compañero de lucha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cordial saludo. Bienvenida. Bueno, yo no sé, una pregunta. Ustedes que saben más que yo del tema, durante estos próximos 6 encuentros que nos quedan, vamos a tener más festivos. ¿Quién está al día para ir con los festivos? Vamos a ver cómo nos organizamos. No, ¿cierto que no? ¿O quién ha visto el calendario? Bueno, si alguno tiene daticos, me cuenta. Estoy tomando por acá notica de algo, ya les muestro. Buenas noches, profe. No, señor, ya el próximo festivo es el 18 de octubre. Octubre, o sea que alcanzamos a terminar el módulo sin ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias, Mafe. Bueno, señor. Parcial, listo. Bueno, entonces, quiero empezar hoy antes de empezar el taller que vamos a hacer, yo creo que ya la gran mayoría de ustedes que estuvimos en el curso pasado recuerdan el tema de las normas APA, recuerdan la estructura del ensayo, pero lo voy a recordar, de pronto por si alguno no lo tiene muy presente, si alguna no tiene muy presente, entonces para que, Natalia, buenas noches, para que hagamos un recorderis de cómo es la estructura del ensayo. ¿Cómo va, Natalia? Bueno, aquí, tercer parcial, propuesta de investigación. Listo. Por aquí llegó el primer compañero de lucha, Jonathan Linares. Ahorita llamamos a lista. Bueno, entonces, para que tomemos notica y retomemos el encuentro de hace 15 días, Jonathan, bienvenido, buenas noches. Retomemos el primer encuentro, cuando hicimos pues la presentación del curso, y les hacía yo mención a lo que el enfoque que tiene este curso, el enfoque que tiene esta asignatura, que es una asignatura que se orienta en los primeros semestres y tiene una razón de ser. Este módulo, la universidad, este módulo y metodología de la investigación, la universidad lo tenía por allá en 9º, 10º semestre, y pues se hizo una solicitud hacia la decanatura de Ciencias Administrativas de ubicar este tipo de asignaturas en los primeros semestres, ubicarlas en los primeros semestres. Nosotros asistimos a un proceso de formación académica, ¿ya? Ustedes todos hacen parte del programa de administración de empresas. Y lógicamente hay un proceso de generación de conocimiento. O sea, nosotros tenemos que ir más allá del mero proceso de transmisión de información. O sea, cuando ustedes empiezan en los primeros semestres, espérate que por aquí alguien seguro no ha podido ingresar. Me puede regalar el link. Listo. Permítame un segundito. Alguien no ha podido ingresar. Pues por aquí está. Pongámosle el link por WhatsApp. Bueno, ahí está. Entonces les decía, cuando ustedes en los primeros semestres empiezan por analizar todo el componente teórico y el componente paradigmático de la administración como ciencia, recuerden, métanse siempre eso en sus cabecitas. La administración es una ciencia y es una ciencia que tiene unos fundamentos teóricos, tiene unas bases teóricas. Todas las ciencias, llámese ciencias exactas, la química, la física, la biología, todas las ciencias exactas
tienen una base teórica, pero también las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la antropología, la contabilidad, la contabilidad siendo una ciencia que se basa en cifras, en indicadores, en números, es considerada una ciencia social. Lo mismo la economía. La economía, todo ese análisis gráfico del comportamiento económico de un país, de una región, pues es muy fundamentado en cifras, en bases exactas, pero también es considerada una ciencia social. Lo mismo la administración. Entonces, todas las ciencias tienen un fundamento teórico. Cuando ustedes empiezan a estudiar, a conocer la teoría científica de la administración, Henry Fayol, la teoría técnica de la administración, Frederick Taylor, la teoría humanista, Elton Mayo, Abraham Maslow y todos estos señores, pues tenemos que entender que el abordaje de esas teorías tiene que ir mucho más allá de la mera transmisión de información. O sea, no es un señor aquí al lado de la pantalla o en el aula contándoles que existen esas teorías. No. Ese componente de construcción de conocimiento nos tiene que llevar a nosotros a contextualizarnos. Y eso es lo que busca precisamente esta asignatura. Que ustedes y yo nos podamos contextualizar en el mundo en que vivimos. En el caso nuestro, en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones y lógicamente en el mundo social, en el mundo organizacional. Eso es lo que busca esta asignatura, que nosotros como estudiantes, como seres humanos que somos, vivamos permanentemente entendiendo nuestro contexto. La investigación formativa, todo ejercicio que ustedes realizan, todo ejercicio que ustedes o que realizamos en el proceso de formación académica está enmarcado en un contexto de formación investigativa o de investigación formativa. Porque yo no me puedo quedar simplemente con lo que tomé en el aula si no le encuentro un sentido, si no le encuentro una razón de ser. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la teoría humanista de la administración, uno de los primeros teóricos fue Elton Mayo. ¿Qué hizo Elton Mayo? Él aplicó un experimento en una ciudad de los Estados Unidos, una fábrica, Hardtown. Bueno, mi inglés es bastante malo. Y ese señor lo que hizo fue demostrar que uno de los principales componentes de productividad frente a la gestión del talento humano es la motivación. La motivación. Entonces yo, como estudiante de administración de empresas, como administrador de empresas, yo debo empezar a identificar en mi empresa, en la empresa donde trabajo o en una organización, debo empezar a encontrar elementos de motivación para poder correlacionar ese concepto teórico con la vida real. De eso se trata esta asignatura. De entender que la formación académica no es simplemente un mero proceso de transmisión de información. Tenga, niños, aprendas en esto de memoria, aprendas en esto otro de memoria. No. Es permitirnos a todos contextualizar ese conocimiento, ponerlo en la práctica. Por eso, el modelo de formación a través de la investigación formativa es un modelo interdisciplinar y multidisciplinar. Rompe el paradigma pedagógico disciplinar. ¿Me hago entender? Ustedes van a una clase de matemáticas o vamos a una clase de matemáticas y el profesor se dedica a sus matemáticas. La ecuación, ecuaciones algebraicas, lineales, la lógica matemática. O sea, el profesor se dedica, pero pocas veces un profesor de matemática rompe el paradigma disciplinar para ir al campo de lo multidisciplinar y que el estudiante entienda que la matemática tiene una aplicación en la vida real, en la vida personal, en la vida social, en la vida empresarial y organizacional. De eso se trata la investigación formativa. De eso se trata. De contextualizar el conocimiento, de contextualizar el ejercicio del aula. Y por eso la universidad, para ustedes poderse graduar, les pide optar por una línea de proyecto de grado, sea un diplomado, sea un seminario, sea un proyecto aplicado o sea un proyecto de investigación. Entonces, esa es la esencia de este módulo, de este curso taller de investigación formativa. Y
se orientan los primeros semestres por lo siguiente. Para yo hablar de investigación formativa, yo debo hablar de unas habilidades, unas destrezas que como profesional debo desarrollar. No es simplemente aprenderme la teoría de la competitividad de Michael Porter. No es solamente empezar a generar un sello gerencial. Cuando yo hablo de administrador, estoy hablando de orientar, administrare. La palabra administrar viene del latín etimológicamente, que es administrare, que se parte en dos palabras. Entonces, ad significa hacia y ministrare significa orden y disciplina. Entonces, no se trata solamente de tomar esos conceptos para ser un buen gerente, sino que alrededor de eso hay que generar una serie de habilidades personales. Y una de esas habilidades es la comunicación escrita y verbal. La comunicación escrita y verbal. Yo como administrador, como gerente y en términos generales como profesional y como ser humano, yo debo tener capacidades de comprensión lectora. Debo tener capacidades de comunicarme, de hablar en público, porque yo tendré que dirigir reuniones, porque yo tendré que dar instrucciones y esas instrucciones deberán ser claras, precisas, concisas. Tendré que desarrollar unas habilidades de administrar los componentes paralingüísticos, las expresiones corporales, el uso en la comunicación escrita, el uso de los signos de puntuación. Entonces, por eso esta asignatura se dicta en los primeros semestres, para generarle al estudiante la iniciativa de desarrollar habilidades para escribir, para redactar, para argumentar y para poder expresarse verbalmente frente a un público. Entonces, por eso el primer parcial de esta asignatura, yo esta asignatura la transversalizo muchísimo. Cada vez que ustedes tengan conmigo un módulo, siempre vamos a empezar el primer parcial con la redacción de un escrito argumentativo. Si usted lo quiere llamar ensayo, llamémoslo ensayo, pero ensayo con enfoques argumentativos, porque el concepto de ensayo es un concepto muy amplio. Lógicamente es válido, es válido. Es válido. Algún estudiante me decía algún día, venga, Puerta, pero es que un ensayo es un escrito que yo hago de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a mis criterios. Sí, claro, tiene toda la razón. De hecho, hay ensayos literarios. Yo puedo escribir una novela con lo que yo quiera, con el argumento que yo quiera, con la trama que yo quiera. Es mi novela, es mi ensayo. Pero cuando se trata de un ensayo argumentativo, ese documento debe ir acompañado de unos componentes teóricos y paradigmáticos. Es decir, tiene que ir acompañado de un sustento, de unos elementos que argumenten lo que yo estoy diciendo. Si yo digo, por ejemplo, la ciudad de Armenia, al finalizar el año 2020, tuvo una informalidad laboral del 51,2%, yo tengo que decir, ¿de dónde salió esa información? ¿De dónde la tomé? Por eso cuando estamos redactando académicamente, no se pueden utilizar, no se puede divagar en la terminología. Yo no puedo decir, al finalizar el 2020, Armenia tuvo mucha informalidad laboral. ¿Ese mucha qué es? ¿Qué significa? Si yo tengo una entidad como el DANE y tengo documentos que me permiten hablar en términos precisos. Según el DANE, la ciudad de Armenia, Quindío, en el año 2020, finalizando, presentó una tasa de informalidad del 51,3%. Estoy argumentando. Eso se llama un ensayo argumentativo. Entonces, vamos a, antes de empezar con el taller, les voy a mencionar para que tomen notica. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y el ensayo cómo va a ser? Ya les voy a explicar, les voy a dar los temas, hay una variedad de temas para ver con cuál se identifican más, con cuál de esos se identifican más. Son temas relacionados con administración de empresas, temas relacionados con administración y con gerencia. Entonces, el primer parcial que vamos a desarrollar es un ensayo, con las características que les voy a dar ahora, para que tomen notica. Lo pueden hacer todo el ejercicio, es decir, los tres parciales, los pueden desarrollar en grupos de 3 estudiantes que habíamos acordado que nos íbamos a organizar. Yo diría de pronto organizarnos hoy, para que queden los grupos conformados
Si alguien tiene una propuesta diferente, me dicen. Recuerden que ustedes pueden abrir micrófonos las veces que quieran. Haga de cuenta que estamos en el aula física y hacen bullita de vez en cuando porque me asusto aquí en la casa solo y no los escucho a ustedes, me da más miedo. Entonces, ahorita les voy a decir cuáles son las características de ese ensayo, que va a ser el primer parcial. Ese primer parcial va a ser para dentro de 8 días, 30 de agosto. ¿Ves? Un ensayo, va a ser cortico, de 3 páginas, lo pueden elaborar entre 3, con unas características especiales. Si alguien tiene alguna dificultad, me escriben. Ahorita la mayoría de ustedes tienen mi número celular. Ya yo miro que de pronto alguien por ahí que no haya podido ingresar. Bueno, sí, ya como que están ingresando la mayoría. Bueno, ese es el primer parcial. Ahorita le explico bien y el que necesite que le explique más, me escribe al WhatsApp y con todo gusto. La idea es que ustedes comprendan el ejercicio, que entiendan el ejercicio y entiendan de qué trata. Que desde ya ustedes vayan pensando, ustedes mismos vayan identificando. Por ejemplo, si tienen dificultades para argumentar, ¿cómo fortalezco esa potencialidad, esa capacidad? Tengo dificultades para redactar, ¿qué debo hacer para fortalecerla? Porque no es el hecho de que usted se gradúe como administrador de empresas y que al final, después de tener el título, usted empieza a identificar esas debilidades. Venga, uy, ¿cómo se hace un oficio? ¿Cómo podría yo redactar esta carta o este documento o esta solicitud que debo elevar a los socios, a los inversionistas de la empresa? ¿Ya? Entonces, identificar esas debilidades y esas fortalezas, primero esas fortalezas y luego las debilidades que tenemos frente a la redacción, la argumentación y la comprensión de lectura. Segundo parcial. Este módulo pues tiene un componente muy importante y es conocer el modelo. Más adelante seguramente ustedes verán conmigo o con otro profesor metodología de la investigación y ahí iremos a profundizar mucho más. Pero acá vamos a ver el modelo de cómo iniciar una propuesta de investigación académica. Cómo iniciar una propuesta de investigación académica y lo que vemos acá, que es muy práctico, créanme que les va a servir muchísimo. Entonces, el segundo parcial consiste en, es muy sencillo, es para una página, lo pueden hacer entre los 3, pero allí vamos a plasmar el inicio de la propuesta de investigación. Y no se me asusten que dentro de 8 días les doy todas las pautas para que puedan hacer ese buen ejercicio. ¿Qué va a contener el segundo parcial? Va a contener una pregunta de investigación que se llama formulación del problema. Va a contener una sistematización del problema, que dentro de 8 días, repito, se la explico, escoger esa pregunta principal y desglosarla en 3 o 4 preguntas que expliquen la pregunta principal. Y repito, no se me van a angustiar, que yo les hago unos buenos ejercicios acá para que ustedes puedan hacer un buen ejercicio también académico. Entonces va a contener la pregunta principal, formulación del problema, la sistematización, el objetivo general y los objetivos específicos de una investigación cualquiera, de una propuesta que ustedes quieran desarrollar. Por ejemplo, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las causas que han generado las altas tasas de desempleo en la ciudad de Armenia en los últimos 10 años? Es una pregunta de investigación. Es una pregunta de investigación. Entonces, cualquiera de ustedes vaya pensando, ¿qué le gustaría conocer o en qué línea que tenga que ver con administración, en qué línea le gustaría realizar una investigación? En Colombia, en el Quindío. Entonces, la parte práctica del ejercicio se la explico dentro de 8 días para explicarles hoy de cómo elaborar el ensayo. De hecho, dentro de 8 días empezamos a ver la parte teórica del método o metodología de la investigación, los componentes de cómo orientar una investigación y ahí de una vez vamos mirando el parcial 2, cómo se va a desarrollar. El parcial 3, que es el último, ¿en qué consiste? Vamos a tomar el parcial 2, que es la primera parte de la propuesta de la investigación, y a esa paginita le vamos a incluir una introducción, que yo se lo explico cómo hacerlos, un planteamiento del problema, que también dentro de 8 días se lo explico, una justificación y un marco teórico. Al final, el parcial final, nos va a quedar un trabajo más o menos de 5 páginas, pero nos va a quedar claro, nos va a quedar muy claro cómo desarrollar una propuesta de
de investigación. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud con respecto a cómo vamos a evaluar a los parciales. ¿Quién dijo yo? Igual, venga, les voy a poner acá nuevamente mi número de teléfono. Si alguien quiere preguntar algo, tranquilos, o si lo quiere hacer a través del chat personal, a través del WhatsApp. Listo, les voy a poner acá nuevamente mi número. Vale, ¿por dónde diría que yo ingresé? Me dice, es que no puedo mandar un mensaje, que porque no hago parte, no eres miembro del chat. Bueno, quién sabe por dónde debería que entre hoy. Vamos a ver si por lo menos me deja compartir pantalla. Ahorita miramos bien a ver. Bueno. Ah, bueno, compartir pantalla sí me va a dejar. Listo. Bueno. Pregunta. ¿Ya tienen ustedes algunos grupos conformados? ¿Cómo proponen que conformemos los grupos? De pronto alguien me había escrito al WhatsApp. ¿O ya tienen ustedes grupos conformados desde antes? Bueno, aquí sí, alguien me pregunta al chat que si los parciales siempre van a ser de a 2 personas. Bueno, los parciales, el que lo quiera hacer solito, lo puede hacer solo. El que lo quiera hacer de grupitos de 2, lo pueden hacer grupos de 2, máximo grupos de 3. Máximo grupos de 3. La idea es que empiecen desde el ensayo. La idea es que empiecen desde el ensayo y en los otros 2 parciales, pues estén el mismo grupo, que estén los mismos para que ya queden conectados, tengan los datos entre ustedes, se puedan reunir y podamos inclusive concretar revisiones. Que algunos me dicen, puerta, ya tengo la introducción, le damos una revisadita, porque la idea es que la tendencia de la nota sea 5, pero más que la nota, es que a ustedes les quede claro, por ejemplo, en una propuesta de investigación académica, ¿qué es la pregunta problema? ¿Cómo se debe formular? ¿Cómo se debe formular un objetivo? ¿Qué es un objetivo general y qué son los específicos? Entonces, más que la nota, es el entender la dinámica. Entonces, puede ser el que tenga dificultades para reunirse, lo puede hacer solito, 2, máximo 3 estudiantes. Entonces, si ya tienen grupos conformados, me van diciendo o me escriben al chat, aunque esto no me quiere dejar escribir en el chat, pero o al WhatsApp, me van dando los nombres, o si ya están organizados. Lo importante es que podamos desarrollar el ejercicio. Pregunta, alguien que me diga al otro lado de la pantalla si me están escuchando o estoy aquí hablando solito. Ah, bueno, ahí está mi discurso político. Bueno, entonces, mientras ustedes van pensando, se van organizando, vamos a hacer el ejercicio de hoy para que vayan tomando nota. El ensayo. Entonces, el ensayo debe ser mínimo de 3 páginas. El que lo quiera hacer de más, pues bienvenido, practican y todo lo demás. Voy a dar los temas, porque es que el chat no me quiere dejar escribir. No sé por dónde fue que ingresé. ¿Listo? Voy a dar los temas para que ustedes seleccionen. Por aquí tengo tengo anotaditos los temas. Bueno, uno de los temas bien importante en el concepto de administración, la gestión del talento humano. Hoy voy a hacer el ejercicio con gestión del talento humano. Otro tema, planeación estratégica, que pueden empezar con un tema que se llama administración por objetivos y el autor es Peter Drucker. Pero si ustedes van, ahorita antes de empezar a hacer el ensayo, les voy a recordar, porque de pronto ya les había dicho en otro módulo, cómo construir el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Son todos aquellos elementos en los que me voy a apoyar, para redactar mi ensayo. Porque la primera recomendación que yo les hago, no empiecen a escribir, no empiecen a redactar si ven que no tienen la suficiente información.
si no tienen un buen grupo de documentos, un buen número de documentos, de autores, de artículos que les permita argumentar, que les permita sustentar lo que ustedes están diciendo en el ensayo. Ahora, yo diría lo siguiente, pues como tuvimos un festivo, si ven que de pronto necesitamos esa otra semanita para hacer un muy buen documento, simplemente me dicen, Puerta, miren, no vamos a alcanzar, nos vamos a tomar 2 o 3 días más, yo no tengo ningún inconveniente en tomarme también el tiempo luego de revisarles el documento. Entonces, vamos a construir primero ese marco teórico. Gestión del talento humano, planeación estratégica. Otro tema muy de moda y que tiene que ver también con talento humano es clima y cultura organizacional. Clima y cultura organizacional. Es un tema de administración que hoy en día tiene mucho enfoque al servicio, mucho enfoque al cliente. El clima y el último tema que les propongo para que trabajemos, el que lo quiera abordar, se llama la teoría de la quinta disciplina, que tiene que ver también con gestión del talento humano, con planeación estratégica, con desarrollo organizacional. Se llama la teoría de la quinta disciplina y el autor es Peter Senge. Se escribe Senge, Peter Senge. Que esto definitivamente no me quiere dejar escribir. Bueno, este chat de reuniones tiene desactivado el audio. Chat de la reunión. Bueno. ¿Quién tiene alguna inquietud con respecto a los temas, con respecto al ensayo, con respecto a los 2 parciales, segundo y tercero? Que tenga alguna duda, la quiera expresar. Igual a mi WhatsApp también entonces me pueden escribir. Listo. Entonces vamos primero a revisar un poco dónde podemos nosotros encontrar información que nos pueda servir para sustentar el escrito, que es lo primero, la construcción del marco teórico. Vamos a ver si esta cosa me deja conectar. Sí. Bueno, aquí. Bueno, por favor, alguien que me confirme. Estamos viendo ahí el buscador de San Google. Sí, señor. Sí, señor. Eso. Muchas gracias. Listo. Entonces, miren, recordemos. Vamos a utilizar en lo posible bases de datos académicas. Es decir, bases de datos que nos den cierto nivel de confianza. Entonces, vamos, por aquí hay uno que es muy comercial, que no tiene ningún costo y que tiene filtros certificados, ¿ya? O sea, es un buscador que es netamente académico. Ahí no aparece cualquier cosa. Ahí aparecen artículos, aparecen documentos o aparecen libros que primero han sido pasados por muchos filtros académicos para poder llegar a estas publicaciones. Entonces entramos por Google Académico y él nos va a mostrar un buscador parecido al del Google comercial. Simplemente vamos a utilizar palabras claves. Por ejemplo, gestión del talento humano. Vamos por ahí y miren ustedes, miren por ejemplo, vamos a ver, aquí hay un libro, vamos a ver si está disponible. No siempre están disponibles. Aquí está, vean. Perfecto. Miren, de hecho este lo tengo yo por ahí descargado también. Aunque no está el libro completo, tiene algunos componentes, por lo menos tiene la bibliografía. Por ahí abajo alcanzan a desarrollar un capítulo. Estos personajes lo que hacen es, como un abrebocas, picarle a uno la lengüita para que uno compre el libro, porque el libro es muy bueno. Pero tiene algunos componentes que nos sirven y ahorita vemos cómo lo vamos a utilizar. Por aquí hay otro, este será el mismo, vamos a ver. Miren lo bueno. Y de Alberto Chavenato, la gestión del talento humano. Y al parecer está el libro completo. Al parecer está el libro completo. Y de ahí puedo sacar información para apoyarme en el desarrollo de mi ensayo. Y lo encontramos ahí en el Google Académico. Y de Alberto, este autor tiene algo bien particular y es que cuando él ya ha logrado una venta, un stock de venta de sus libros
como quien dice que ya se siente satisfecho, él los publica y los publica gratis para uso libre de los lectores. Ahora, así como encontramos libros, también encontramos artículos. Mire, por ejemplo, ahorita vamos y miramos, aquí hay uno, Gestión del Talento Humano en las organizaciones educativas, pero debe tener un marco conceptual generalizado. Miren ustedes, me envió a otra base de datos que se llama Cielo, y si ustedes ven acá donde tengo el cursor, dice que el artículo está disponible en PDF en español. Hoy lo descargo, véanlo, aquí está. Gestión del talento humano, dice Gestión del talento humano en organizaciones educativas. Es una publicación de una revista indexada que fue aprobada la publicación en mayo del 2016. El autor se llama, debe ser un árabe, Musa Amar Mahad Rondón. Bueno, un árabe colombiano, creo yo, un árabe paisa. Y ahí está un artículo, ya miraremos en qué revista. Mira, aquí está, la revista en que fue publicada, se llama Revista de Investigación. El volumen 40 de mayo-agosto del 2016, o sea que tiene información reciente y que nos habla de la gestión del talento humano, y es un artículo que lo podemos utilizar perfectamente para para desarrollar nuestro ensayo de una manera argumentada. Entonces ya vimos una base de datos académica es Google Académico o Google Scholar. Otra base de datos que podemos utilizar se llama Dialnet. Miren acá cómo se escribe Dialnet. Lo mismo, él me lleva a la base de datos, me presenta un buscador y en el buscador pongo palabras claves. Gestión. A ver que esta tilde me la pone aquí al revés. Gestión del talento humano. Le digo buscar. Y de inmediato él me va llevando por un recorrido. Yo miro cuál me sirve. Por ejemplo, aquí dice gestión del talento humano y gestión del conocimiento. Vamos a ver qué tiene. O sea, esto es, como dicen ustedes los jóvenes, esto es de cacharrear, es de buscar hasta que encuentre un marco teórico con el que yo me sienta satisfecho. Mire, aquí dice, ustedes buscan, aquí dice que el artículo está publicado en texto completo en PDF. Voy por ahí y él me lo está descargando acá. Y ahí lo voy a poder descargar a mi escritorio y tenerlo en... Bueno, no me abre el link. Espera que por aquí hay una compañerita que no ha podido ingresar. Bueno. Entonces, miren, aquí me abrió el PDF. Es otro artículo de revista indexada. Mire, se llama Revista Publicando. Así se llama la revista. Si ustedes encuentran, todo lo que encuentren de publicaciones en estas bases de datos son documentos validados. O sea, son documentos con los que ustedes pueden con toda confianza citar, pueden referir, pueden mencionar, ¿ya? Aquí dice, esto es un artículo publicado en la revista que se llama así, Publicando. Allí tienen que estar todos los datos de la fecha de publicación. Aquí están los autores, Fernando José Zambrano, Carolina Jennifer Molina, listo. Y hay otra base de datos que... Sí. Ejemplo, si yo de pronto en el ensayo quiero utilizar un párrafo, un fragmento de alguna parte de estos libros, entonces yo podría, ejemplo, de manera argumentativa ponerlo, como lo expresa tal en el libro tal. Claro, exactamente, Mafe, eso es. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. O sea, ese es el ejercicio. Bueno, ya por aquí ingresó alguien que estaba faltando. Bienvenidos. El ejercicio que vamos a hacer ahora es precisamente cómo utilizar, de acuerdo a las normas APA, cómo utilizar lo que acaba de mencionar Mafe. O sea, esos fragmentos. Hubo un fragmento, de hecho, Mafe, las normas APA dice que una cita bibliográfica es un fragmento. Una cita bibliográfica es una partecita, un fragmento
que se toma de una expresión humana. Esa expresión humana puede ser escrita, lo acaba de decir Mafe, puede ser escrita, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser una revista indexada, puede ser un periódico. ¿Ya? Yo, por ejemplo, quisiera citar el comportamiento de la economía en el departamento del Quindío o en Colombia, y encontré en Vanguardia Liberal, que es de por allá de Santander, pero tiene mucho enfoque económico, encontré algo que me gustó, lo puedo tomar de ese periódico. Pero ese fragmento también puede ser verbal, porque ya las normas APA permiten citar, por ejemplo, videos de YouTube o permiten citar foros. Ya, resulta que nos invitaron a una conferencia con un experto en competitividad, y yo estoy desarrollando mi trabajo en temas de competitividad empresarial y yo quiero citar a ese señor, escuchar el foro, lo que él dijo, lo puedo hacer. Entonces, precisamente eso se trata el taller hoy, de saber cómo traer esos fragmentos, cómo traerlos a nuestro trabajo de manera argumentativa y cómo irlos mezclando con nuestro conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita lo vamos a poner en el ensayo, en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a poner lo siguiente. Para nadie es un secreto que ¿cuál creen ustedes? A ver, alguien que me responda. Yo creo que ya les hice esta pregunta. En una empresa, ustedes ya tienen este concepto, en toda organización hay diferentes tipos de recursos que se requieren para que la organización sea exitosa. Entre esos está los recursos financieros. Una empresa sin plata no camina. Los recursos financieros, todo lo que es el componente económico. Los recursos físicos, que necesitamos la planta, que necesitamos la máquina, que necesitamos el computador. Bueno, los recursos técnicos y tecnológicos, el computador, el software. Y el recurso humano. Entonces, mi pregunta es, de esos 4 que acabo de mencionar, recurso financiero, recurso técnico, recurso tecnológico, recurso físico y recurso humano, ¿cuál creen ustedes que es debe ser el más representativo para la organización? De los 4 que acabo de mencionar. Alguien que se atreva. Recursos financieros, recursos físicos, la mesa, la silla, el local, recursos técnicos y tecnológicos, el computador, el celular, el software, y recursos humanos, las personas. ¿Cuál de los 4 debe ser el más representativo para la organización? Alguien que se atreva. Profe, pero en mi concepto yo diría que el recurso humano, porque no ganamos nada teniendo los otros 3 recursos y no hay quien los dirija y quien los... Totalmente de acuerdo, Mafe, totalmente de acuerdo. Yo puedo tener en mi empresa la mejor tecnología. Yo puedo tener en mi empresa las mejores instalaciones. Yo puedo tener en mi empresa muchísimo dinero, pero si yo no tengo un recurso humano formado, cualificado, empoderado con el proceso, nada de lo otro funciona. Entonces, ¿a dónde voy con el cuento? Yo, ahorita vamos a empezar a redactar a redactar el ensayo, y entonces casi que de manera intuitiva y con lo que yo sé y conozco, yo voy a empezar diciendo que uno de o el principal recurso para el desarrollo y la sustentabilidad de una organización es el recurso de talento humano, o es el talento humano. Y para ello se deben diseñar procesos y procedimientos de gestión que le permitan a la organización contar con personas altamente cualificadas, capacitadas. Entonces, eso que yo estoy diciendo es casi intuitivo porque ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo saben, ustedes ya tienen pensamiento empresarial, pensamiento gerencial. Entonces yo empiezo redactando y luego paso a reforzar ese concepto, paso a reforzarlo con una cita. O sea, lo que mencionaba Mafe ahorita, un párrafo o un fragmento que lo tomé ¿de dónde? Del libro de Chavenato, del libro de Peter Senge, del libro de Peter Drucker, del libro de Adam Smith, de la teoría de Elton Mayo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el documento, de ir construyéndolo a través de una cosa que se llama la redacción de estilo, que es lo que usted pone en el documento, pero siempre acompañado de ese referente bibliográfico, que es el que le da el piso académico, el piso teórico a un documento de este tipo. Llámese un ensayo, llámese un artículo científico o como ustedes lo quieran llamar. Entonces,
les voy a mostrar acá, vimos Dialnet, vimos, por ejemplo, que aquí encontramos con este buscado, con estas palabras clave, gestión del talento humano, encontramos, vea, varios artículos que nos pueden dar referente. Variables de gestión del talento humano, basado, mire esto lo bueno, vamos a ver si está. Estudio de variables de gestión del talento humano basada en competencias. Vamos a ver si, véalo, aquí está. Texto completo en PDF. Y así en los mismos términos, si nosotros empezamos a buscar, por ejemplo, clima y cultura organizacional, también nos van a aparecer una cantidad de artículos. Lo estoy enfocando acá porque quiero que hagamos el ejercicio ahí. Miren. Listo. Estudio de variables de gestión del talento humano basada en competencias. Entonces ya miramos si es una revista indexada, es decir, si es una revista. Aquí tiene que aparecer. ¿Qué revista es? Mundo Fest. Número 11, enero-junio del 2016, tiene el código ISSN, que es el que le da la categorización de revista indexada o de revista de publicación académica. Está el número de páginas, mire, de la página 91 a la 97, o sea, tiene todo el componente de un artículo publicado en una revista indexada. Démosle aquí por curiosidad. Cultura y clima organizacional. A ver si aparecen también artículos sobre eso. Deben aparecer. Cultura y clima organizacional. Le damos buscar. Mire, aquí apareció el primero. Mire, vamos a ver. Bueno, texto completo no disponible. Vamos a ver este. Liderazgo y clima organizacional como agentes constructores. Se puso bravo mi perro. Aquí dice que el documento sí existe. Véanlo acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a redactar... Bueno, joven. Calme, pues, mijo. Mírenlo, aquí está. Es un artículo de publicación. Universidad Tecnológica de Laguna Durango, la fecha en que se recibió el artículo, la fecha en que fue aprobado y aceptado. Ningún artículo aparecería en una base de datos académicas si no pasó por el filtro de corrección y por el filtro de la editorial de la misma revista, que es la que califica. Bueno, otra base de datos, por si quieren ampliar un poquito más, se llama Cielo. Se escribe con SC. Les voy a mostrar. Cielo. Yo sé que muchos han visto este logo que aparece acá. Es una base de datos donde se publican también revistas indexadas. Y aquí nos aparece también con el buscador. Cultura organizacional. Démosle ahí por ese lado. Buscar. Y análisis del desarrollo y la cultura organizacional en microempresas familiares en el Cantón Bolívar. Este es el resultado. Cuando aparece así con esta delimitación de una zona geográfica, de un país, de un territorio, quiere decir que es un artículo resultado final de una investigación. Acá, por ejemplo, hay tendencias actuales en el estudio de la cultura organizacional y su evaluación en las universidades. Tenemos por curiosidad, a ver si está. Bueno, ya es que ustedes le cacharríen. Bueno, talento, entonces no nos detengamos mucho ahí para que podamos hacer el ejercicio, tengamos el tiempo suficiente. ¿Alguna pregunta con respecto a la búsqueda en bases de datos, a la búsqueda de construcción del marco teórico? No, profe. Bueno, yo creo que las inquietudes irán surgiendo, aunque es bastante claro. Entonces empecemos con el ejercicio. Yo voy a hacer el ejercicio y voy a aprovechar para ir hablando de dos componentes. Primero, de la estructura del ensayo, del armado. Y segundo, de la aplicación de las normas APA. Para que estén muy atentos a los dos. No nos vayamos a perder entre el uno y el otro. Para estar muy atentos con los dos. Entonces, voy a abrir un documento acá en blanco. También un documento en Word, blanco. ¿Quién me confirma por...? Sí, señor.
Listo, muchas gracias. Bueno, entonces empezamos. Primer componente del ensayo, primer componente, el título. Les vamos a poner el título. Listo. A ver que esto me está poniendo las tildes al revés. Por aquí hay alguien tratando de entrar. Eso, Soraya. Ahorita lo organizamos para que vean cómo va a quedar. Bueno, entonces el título. Ojo, lo que yo acabo de escribir acá, entonces, ¿cómo debe quedar en norma APA? Primero, miren lo siguiente. Lo voy a organizar como debe quedar. De acuerdo a la séptima edición de la norma APA, entonces, la primera letra de las palabras, digamos, con mayor énfasis en el documento, en el título, deben ir en mayúscula, la primera letra, solo la primera letra. Las demás van en minúscula, entonces tomen notica. En norma APA no se utiliza la mayúscula sostenida, no se utiliza mayúscula sostenida, salvo cuando estamos hablando de un acrónimo o de una sigla. Por ejemplo, si vamos a escribir SENA, que es una sigla de cuatro letras, se escribe en mayúscula, SENA. DIAN, refiriéndonos a la entidad, se escribe en mayúscula. ONU, que es Organización de Naciones Unidas, se escribe en mayúscula. Pero los títulos no se escriben en mayúscula sostenida. Ahora, hay otros que acostumbran cuando están redactando que van a escribir como una palabra importante, ¿ya? Por ejemplo, sostenibilidad. Todas las empresas deben buscar la sostenibilidad y quieren como llamar la atención sobre el término y lo ponen en mayúscula, no. O lo ponen entre comillas, no. Entonces, no vamos a utilizar mayúscula sostenida. Entonces, el título debe quedar así. ¿Qué más debe llevar el título? Como se trata de un título de primer nivel, o sea, un título, digámoslo, de mayor rango, de mayor importancia, el de primer nivel, debe ir centrado en la página, así como está acá. Y deberá ir en negrilla sostenida. Entonces, así es como debe quedar el título de su ensayo. En esos mismos términos debe quedar, así como lo ven ahí. Ahora, tomen notica. El tipo de letra que vamos a utilizar para todo el ensayo, vamos a utilizar Times New Roman. La séptima edición de las normas APA dice que podemos utilizar Times New Roman, Calibri o Arial. Para este caso, vamos a trabajar con Times New Roman, que es lo que estamos trabajando casi que en la mayoría de universidades, institutos de formación. Tamaño de la letra, número 12. Entonces, así como lo ven acá, va a quedar el título. Bueno, primer componente, el título. Segundo componente del ensayo. Ojo a lo siguiente. Vamos a trabajar la estructura como está acá. O sea, no le pongamos nada más. No vamos a necesitar portada, porque este ensayo va a ser tipo acercándonos mucho a lo que es una publicación de un artículo. Entonces, no le vamos a poner portada. ¿Dónde van a aparecer los nombres de los autores? Los vamos a poner acá y vamos a mirar el ejemplo. Entonces voy a buscar por acá en el listado de asistencia. Entonces miren lo que voy a hacer. María Fernanda Morales Rojas. María, una pregunta. ¿Me está escuchando María? Señor. Mafe. Bueno, María, una pregunta. ¿Usted ya tiene alguna formación propedéutica? Es decir, ¿tiene algún técnico o alguna tecnología? No, señor. Bueno, listo. Entonces, mire el ejercicio que vamos a hacer. Aquí va el nombre de María Fernanda. Ahorita vamos a poner el nombre del otro compañero o compañera. Listo. Entonces, los datos de María y los datos de cada uno, los datos de Mafe y cada uno de los estudiantes van a ir en una cosa que se llama nota al pie, o lo que algunos llaman pie de página, pero realmente son notas al pie. ¿Por dónde lo vamos a poner?
Presten ojo acá, presten buena atención. Vamos a referencias. En referencias vamos a ingresar acá donde dice AB a la 1. Le damos AB a la 1 y mire lo que va a pasar. Listo. Mire que puso aquí en el nombre de María, de Mafe, puso un unito como exponencial y luego me tiró para abajo para la página. Eso se llama una nota al pie. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene un título de formación propedéutica, es técnico en administración de empresas, técnico en gestión contable y tributaria o tecnólogo en alguna, entonces lo primero que va a poner es ese título. Si no tiene ninguno, no hay ningún problema. Vamos a poner el nombre de la universidad. Corporación, me pone la tilde al revés. Corporación Universitaria Remington. Punto. Y luego vamos a poner el correo electrónico. Aquí está. Vale, María Fernanda, me perdió. Aquí está, Morales Rojas, María Fernanda. Vamos a ver si nos deja copiar. Y lo traemos para acá. Atentico que me dañó la... Listo. Mafe, regáleme su correo, por favor, para no ponernos a copiar. Para que nos quede la versión bien hecha. F... LAK LAK. 1009 Algo así como flaca. @hotmail.com. Cerrar vista previa. @hotmail.com. ¿Listo? Listo. Entonces, así es como deben ir los nombres, para que no hagamos portada. Listo. Y a María, entonces pongámosle acá Angélica María Ríos Villada. Le ponemos las tildes. Oiga, llegó la torta de chocolate. Angélica María Ríos Villada. Listo. Y entonces regresamos nuevamente a referencias, AB a la 1 y ya nos va a aparecer un numerito 2. Angélica está por ahí. Angélica María. Bueno, saquemos el correo de ella de acá. Angélica María, anríos 1112@hotmail.com. Y entonces, así es como deben ir los datos de los estudiantes. En pie, nota al pie. Y así debe quedar la presentación. Entonces, primer componente del artículo va a ser el título. Segundo, los autores. Regálenme un segundito. Abro allí que me están tocando la puerta y estoy acá solo. Un segundito, por favor. Profe, una pregunta. Chicas, mientras si quieren van enviando el WhatsApp para yo agregarlas al grupo. Ah, sí, Natalia, porfa, qué bacano. Y ahí con eso nos vamos organizando. Exacto. Porfa. Profe, una pregunta. Sí, Lina.
Lo que estás haciendo es que no te entendí bien. Lo que estás haciendo es la portada, ¿cierto? A ver, la idea es que el documento, para que se asemeje mucho a un artículo de publicación, no le pongamos portada. O sea, empezamos a organizar, Lina, exactamente el armado como está acá. Así va a quedar. Primero el título, después el nombre de los integrantes del grupo y de una vez ahí empezamos a construir el ensayo, Lina. Es decir, el tercer componente va a ser la tesis o la hipótesis en la cual me voy a concentrar para el desarrollo del ensayo. O sea, no va a llevar portada, sino que de una vez arrancamos. Cuando ustedes ven un artículo de una revista indexada o de publicación en una revista o en una revista cualquiera, el artículo no lleva portada. Simplemente empieza con el título. Si hay una tesis que se plantee, aparece la tesis y el nombre de los autores. Entonces, Lina, no le vamos a poner portada, sino que lo vamos a desarrollar así. ¿Queda claro, Lina? Sí, señor. Sí, profe, ya, gracias. Listo. Natalia, y porfa me agrega también al grupo, para yo estar pendiente de ustedes y que nos Sí, podamos organizar bien. ya lo agregué, solo llevan como 3 personas que me han dado el número. Bueno, eso, la idea es que todos aparezcamos en el grupo y que hagamos un ejercicio bien bacano. Bueno, Listo. tercer componente del ensayo, la tesis. Bueno, te vamos a plantear una tesis. Listo. Entonces aquí estoy planteando una tesis. Esa tesis que se convierte en el punto de partida. O sea, a partir de allí, yo tengo que empezar a demostrar, ya en el siguiente capítulo, que es el desarrollo del ensayo, yo tengo que empezar a demostrar que lo que dije en la tesis tiene toda la validez teórica. O sea, lo que dije en la tesis es verdad, es lo que voy a demostrar en el desarrollo del ensayo. Entonces, primer componente, título. Segundo componente, los nombres de los autores con el referente en la nota al pie. Tercer componente, la tesis. Entonces me permito leerla. El principal recurso para garantizar el éxito y la sustentabilidad de la organización es el talento humano. ¿De dónde saqué eso? Pues para yo poder plantear una tesis en un escrito, en un artículo, en un ensayo, en una propuesta de investigación, pues yo me debo apoyar, sea en mi formación académica, sea en mis conocimientos personales o en mi experiencia. Entonces, si tengo los tres, perfecto. Si yo por formación académica, por conocimiento y por experiencia sé que el principal talento que se requiere, que el principal recurso que se requiere en una organización es el talento humano, perfecto. Pero yo lo puedo saber simplemente por la experiencia, por empírica, o lo puedo saber porque ya como me estoy formando como administrador de empresas, yo veo que una de las teorías que más ha evolucionado hasta nuestros tiempos es la del talento humano. Si ustedes ven, la administración se apoya en la sociología, en la antropología, en la psicología. De hecho, hay un área de la psicología, una especialidad que es organizacional. Entender el ser para poderlo orientar hacia los objetivos de la organización. Entonces, yo planteo esta tesis y eso es lo que voy a empezar a desarrollar. Entonces, yo empiezo, bueno, vamos tomando, les decía que voy utilizando, voy hablando de la estructura del ensayo y voy hablando de las normas APA. Entonces, ojo a lo siguiente. Ya dijimos que el tipo de letra va a ser Time New Roman y el tamaño número 12. Que los títulos de primer nivel van centrados en negrilla sostenida y únicamente va la primera letra de cada palabra en mayúscula, de resto todo está en minúscula. Interlineado, tomen nota, el interlineado va a ser a 1.5. Entonces vengo acá y lo ubico, nos va a quedar así, 1.5. Ojo a este otro detalle,
que muy pocos tienen en cuenta, para que tomen notica ahí. Resulta que en normas Icontec y en otro tipo de normas, como la Vancouver, la Chicago, la ISO 976, se utiliza el salto doble entre párrafos. ¿Ya? Cuando uno va a pasar de un párrafo a otro, le daba doble clic al Enter y quedaba en doble espacio entre párrafo y párrafo. En normas APA no. ¿Cómo reemplazamos nosotros ese salto, ese doble salto entre párrafos? Lo reemplazamos con una cosa que se llama sangría. Y miren cómo lo voy a hacer. Mírenlo bien acá. Ubico el cursor en la primera línea de cada párrafo. Luego me voy a la tecla tabulador. La tecla tabulador es una tecla que queda encima del bloqueo de mayúscula y que tiene dos flechitas. Flecha a la izquierda, flecha a la derecha. Le digo Enter ahí, es decir, le doy clic en esa flecha y mire lo que va a pasar. Me crea la sangría. Ahora, algunos de ustedes son expertos trabajando ofimática, trabajando en Word, en Excel, en Power. El que es experto, pues puede personalizar el documento desde el inicio. Lo pueden hacer. El que lo quiera hacer manual, lo puede hacer manual. Yo no soy muy experto manejando ofimática, lo tengo que hacer manual. Generalmente, el sistema como que me entiende el lenguaje y después me lo va personalizando. Miren, por ejemplo, ahí, ya para iniciar el otro párrafo, él ya me creó la sangría automáticamente. Otra recomendación. Si ustedes buscan en internet qué es un ensayo, les va a aparecer muchas formas, muchas estructuras, ¿ya? De hecho, hay algunos que tienen introducción, desarrollo del tema, argumentación, conclusiones, ¿ya? Y lo tienen como títulos de segundo nivel. Para este ensayo no vamos a utilizar ese tipo de títulos, es decir, vamos a empezar a redactar. Después de la tesis, sin poner ningún título, vamos a empezar a redactar el desarrollo del ensayo. Va a quedar exactamente así. Este documento que hagamos hoy acá, yo se lo subo a plataforma para que les sirva como ejemplo. Entonces, empezamos redactando. Si me quedo calladito es porque estoy acá chuzografiando. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Cada Claro. párrafo debe iniciar el primer renglón con Con la sangría. la sangría. Exactamente, porque ahí usted como autora del documento le está diciendo al lector que está empezando un nuevo párrafo. O sea, eso es más o menos lo que quiere decir y reemplaza en Icontec o en otras normas, reemplaza el doble salto entre párrafo y párrafo. Perfecto. Profe, Bueno, señor. Profe, Sí, ¿puedes volver a explicar lo de la sangría? listo. Vamos a explicar lo de la sangría. Para hacer la sangría, entonces nos paramos en el inicio del párrafo. Inicio del párrafo. O sea, ponemos el cursor ahí. Luego vamos a la tecla tabulador, que es la teclita, yo no sé si le alcanzan a ver acá bien, yo quisiera mostrárselas. Aquí encima de mayúscula, a ver que este teclado está por acá muy cortico. Bueno, de pronto aquí al revés lo pueden ver. La tecla que parece flecha a la izquierda, flecha a la derecha, encima del bloqueo de mayúscula. Le dan clic ahí y él automáticamente, como este sistema de Office viene programado para APA, él inmediatamente le ubica la sangría en el tamaño que lo pide la norma, María Paula, ¿correcto? Bueno, señor profe Valentina. Bueno, Valentina, Valentina Sosa. Listo, entonces le va a quedar, miren, otro sí, dime. favor, ¿me recuerda Sí. cómo le pongo el interlineado de 1.5? Listo, el interlineado 1.5 está aquí arriba, miren. Donde tengo el cursor, dice espacio entre líneas y ahí dice si va a ser en 2, en 2.5, en 3, en 1, en 1.5. Yo tengo señalado aquí 1.5, ¿correcto? Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, dentro de esto les explico también cómo poner las páginas, porque las páginas pueden ser arriba o pueden ser abajo. Hay universidades que normalmente la norma APA dice que la página debe ir en la parte alta al lado derecho, pero por ejemplo los artículos que se publican en la revista nuestra llevan la página, el paginado lo llevan al lado derecho en la parte baja. Que dentro de 8 días con tiempito les voy explicando y si tienen, si en el transcurso del curso, en el transcurso del desarrollo de la asignatura,
necesitan que retomemos nuevamente estos temas, los retomamos, porque es muy importante para ustedes manejar todo esta estructura de este tipo de documentos y sobre todo la redacción. Entonces aquí estoy redactando, estoy gastando neuronas, o sea, estoy poniendo mi aporte. Una recomendación: tratemos de no empezar la redacción del desarrollo o la redacción de un tema, tratemos de no empezarlo con cita bibliográfica. Hagámoslo con nuestras propias palabras, nuestra redacción de estilo, y luego sí nos apoyamos en las respectivas citas. Todas las organizaciones, sin importar su tamaño o el sector de la economía al que pertenezcan, listo. Entonces, esto que he escrito acá, estas 4 líneas, pues las estoy poniendo yo con mi redacción de estilo. Estoy diciendo, me permito leer, todas las organizaciones, sin importar su tamaño o el sector de la economía al que pertenezcan, deben, coma, aquí me faltó una coma, listo, deben desarrollar procesos de gestión del talento humano, teniendo en cuenta que este es el principal recurso con el que cuentan para lograr el cumplimiento de sus metas y la sustentabilidad. Listo, eso lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque lo he leído, porque lo he visto en las teorías, porque lo he vivido en mi experiencia personal en las empresas donde he estado. Yo sé que si no hay gente comprometida, gente formada, gente capacitada, los objetivos no se cumplen, por más tecnología que haya. Eso lo estoy diciendo yo. Entonces voy a entrar, ojo, para que estén bien atentos, voy a entrar a aplicar el primer tipo de cita bibliográfica. Vamos a hablar de la cita textual breve, que yo creo que ya recuerdan cuando lo hicimos en el ejercicio del módulo anterior. Cita textual breve, tomen nota. Ya por ahí Mafe decía ahorita, una cita es un fragmento, o sea, un pedazo que voy a tomar de algo, de un video, de un libro, de una revista. Entonces, es un fragmento de una expresión humana que va a ser usado en otra expresión humana. ¿En cuál? En mi trabajo, en mi artículo, en mi ensayo. Es otra expresión humana porque yo soy el que estoy redactando o somos nosotros los que estamos redactando. Entonces, ojo, cita textual breve, tomen nota. Es aquella que tiene menos de 40 palabras. O sea, de 39 palabras para abajo se considera una cita textual breve. ¿Cómo debe llegar al documento o cómo se debe incluir en el documento? Debe ir en el mismo párrafo en el que estoy redactando. O sea, puede ser a renglón seguido, después de una coma, después de 2 puntos, después de punto y coma, después de punto seguido, pero va en el mismo párrafo. Segundo, debe llevar comillas. La cita textual breve lleva comillas. La cita textual extensa no lleva comillas. La que tiene más de 40 palabras no lleva comillas. La que tiene menos sí lleva comillas. Y por último, al final de la cita, o sea, después de las últimas comillas, debe ir la referencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a buscar por acá, yo ya tengo abierto un documento con el que voy a empezar a reforzar académicamente o teóricamente lo que estoy redactando. Listo. Yo busco por acá en este otro. Miren lo que estoy haciendo. Esto es totalmente válido. Copiar y pegar. Venga, puerta, pero es que copiar y pegar es un delito. Sí. Se constituye un delito. Venga, que por aquí hay alguien que quiere ingresar. Natalia, que no había salido. Copiar y pegar se constituye un delito si yo no respeto la fuente. Si yo no respeto el origen de esa información, de ese copiar y pegar. Entonces yo, para evitarme trabajo, le digo copiar
lo estoy haciendo legal. Ojo a lo siguiente, lo voy a pegar acá y lo voy a organizar, porque él me llega todo desordenadito. Eso. Lo voy a organizar que me quede como debe ser, de acuerdo a la norma. Vamos a ponerle el tipo de letra nuevamente para ir organizando el documento. Time New Roman, número 12, interlineado, que me quede organizadito, 1.5, listo. Entonces, miren, aquí pongámosle un punto seguido. Miren lo que yo traje en copiar y pegar. Es esto que estoy señalando acá. Los hombres y las mujeres constituyen el elemento básico para que la organización pueda lograr sus objetivos. Esa frase que acabo de traer, ese fragmento, tiene una relación total con lo primero que redacté. Tiene una relación total con lo primero que redacté. O sea, está reforzando teóricamente lo que yo estoy diciendo en redacción de estilo. ¿Qué le falta? Entonces, de acuerdo a lo que dijimos ahora, es una frase textual breve. Tiene menos de 40 palabras. ¿Dónde me doy cuenta? Mire, aquí abajo. Llevo el cursor aquí abajo y aquí dice que ese fragmento tiene 17 palabras. O sea, cumple como una cita textual breve. ¿Qué más dijimos? Ya dijimos que va dentro del mismo párrafo. Ya lo pusimos en el mismo párrafo. ¿Qué le queda faltando ahí? A ver quién se acuerda. Las comillas, profe. Las comillas. Perfecto, muchas gracias. Le pongo las comillas. Y para que deje de ser plagio, ¿qué le queda faltando? Citarlo. Sí, exactamente, referenciarlo. Le queda La faltando, o sea, fuente. me falta es contar de dónde salió esa información, ¿cierto? Listo. Entonces aquí viene el ejercicio práctico. Ah, bueno, aprovechemos acá, vea, para recordar cómo hacer la sangría. Miren dónde va el cursor. Porque aquí se me corrió el párrafo. Ubico el cursor en la primera línea, voy a la tecla tabulador, la doble flecha izquierda a la derecha, le doy clic y él de una vez me lo organiza. Entonces vamos a hacer la referencia. Bueno, ojo a lo siguiente. Para insertar una referencia yo lo puedo hacer manual, pero para hacerlo manual yo debo tener dispuesto a mi lado o en el escritorio la guía de normas APA. Si estoy citando un libro, un artículo de revista, es mucho más dispendioso, pero yo lo puedo hacer también a través de unos software como Mendeley o muchos otros. En este caso particular lo vamos a hacer utilizando la herramienta referencia, que es la que tenemos aquí más a la mano. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy acá, en la regleta de arriba, a referencias y le voy a decir insertar cita. Si ustedes ven, él acá por defecto, por disposición, el software, Office me trae la norma APA de la 6ª edición, por defecto. ¿Ya? Yo les decía ahora, hay muchas otras normas, la Chicago, la GB 7714, la Harvard, bueno, una cantidad. Entonces aquí me lo muestran en APA. Voy a decirle insertar cita y miren lo siguiente. Como es un documento nuevo, todavía no tiene ningún historial. No tiene nada guardado ahí todavía. Entonces le digo agregar nueva fuente. Y él me va a mostrar acá esta pantalla que ustedes están viendo, este recuadro. ¿Qué debo hacer yo? Diligenciar ese recuadro. Lo primero, él me pregunta que si la fuente es un libro, es un artículo de revista, es la sesión de un libro. Pues yo voy y miro a ver de qué se trata. La saqué de acá, vamos a ver. Se trata de un artículo de revista académica o un artículo de revista científica. La revista se llama Academia. Entonces voy aquí al cuadro y le digo que eso lo saqué de un artículo de revista. Luego me pregunta quiénes son los autores, autor o autores, porque puede ser uno o pueden ser varios. Entonces yo le voy a explicar acá, ojo a lo siguiente, para poner el nombre de los autores me voy por editar. Mire, aquí está donde está el cursor y él me va a mostrar otro cuadrito. En ese cuadrito él me pide apellidos y nombre del autor o de los autores. Entonces, aquí dice que esto lo escribieron, busquemos por acá los autores, aquí están, mire, estos que estoy señalando acá. Pardo Enciso, Claudia Esmeralda. Aquí está ingresando alguien.
Disculpe, profe, me dice que vamos a referencias, ponemos estilo APA y para que me salga el recuadro le doy en dónde. A ver, listo. Entonces repito acá el ejercicio. Venga, y Jonathan está ingresando. Listo, repito el ejercicio. Vamos a cerrar acá y cerremos acá. Entonces voy a referencias. Uno normalmente cuando está redactando está en inicio. Voy a referencias, luego en referencias entro por insertar cita. Lo que pasa es que yo les mostré lo de APA, porque si ustedes miran en sus equipos, en sus computadores, en todos, generalmente, a no ser de que usted lo tenga predispuesto, preprogramado o programado para otro estilo de redacción, le va a aparecer otro, pero en todos va a aparecer APA. Entonces vamos a referencias y de una vamos a ingresar por insertar cita. ¿Hasta ahí vamos claros? Vale. Sí, señor. Listo, insertar cita. Luego le digo agregar nueva fuente. Ahorita cuando hagamos el segundo ejercicio, se van a dar cuenta que él me va a ir grabando, me va a ir guardando. Entonces yo digo que si es un libro, una sección de libro, un artículo de periódico, en este caso ya revisamos allá y es un artículo de revista indexada. Entonces le digo que voy a citar o voy a referenciar un artículo de revista. Luego él me pregunta quién es el autor. Ojo a lo siguiente, si ustedes observan acá, dice autor y luego dice autor corporativo. ¿Cuándo un autor es corporativo? Se le conoce como autor corporativo cuando la propiedad intelectual está en cabeza o en manos o en los hombros de una entidad, de una organización. Por ejemplo, las publicaciones que hace el Banco de la República, lógicamente son seres humanos los que las hacen, las que las redactan, pero son personas contratadas por la empresa para eso. ¿Ya? Entonces, se llama corporativo porque la propiedad intelectual es del Banco de la República, o de la Organización de Naciones Unidas, o de ACNUR, o del DIAN, de la DIAN, o del DANE. A eso le llama autor corporativo. En este caso, entonces, como son dos personas las que escribieron el artículo, voy por editar y habíamos dicho acá, el primer autor se llama Pardo Enciso Claudia Esmeralda. Entonces simplemente pongo apellidos, Pardo Enciso. Y los nombres, primer nombre, Claudia. Segundo nombre, Esmeralda. Y entonces vengo y le digo acá, venga a ver que se me saltó la mayúscula, le digo agregar, mire, y él me va guardando acá. Entonces él me pregunta, ¿hay más autores? Yo le digo, sí, espere un momentico que hay otro, que se llama Porras Jiménez Jaime Augusto. Primer nombre, Jaime. Segundo nombre, Augusto. Jaime Augusto. Listo. Entonces le digo agregar y él viene y me lo suma acá. Él me pregunta, ¿hay más autores? Le digo, no, no son más. Entonces le digo simplemente acá abajo, aceptar y miren cómo miren acá donde les voy a seleccionar, a señalar, mire que él ya me ubicó los autores como lo pide la norma APA, que eso es lo complejo de hacerlo manual. Ponerlo exactamente como lo pide la norma APA, con el orden de los apellidos, que va el apellido y la inicial del primer nombre. Si yo tengo la herramienta, pues mejor utilizarla. Luego él me pregunta que cómo es el título del artículo. La gestión del talento humano ante el desafío de organizaciones competitivas. Entonces, eso es lo que voy a escribir ahí. La gestión del talento humano ante el desafío de organizaciones competitivas. Luego me pregunta, ¿cuál es el nombre de la revista? Entonces, por aquí lo vimos ahora, que se llama Academia. Nombre de la revista, Academia. Luego me dice el año de la publicación. Camine, miremos a ver si lo encontramos. Si no encontramos el año de la publicación, simplemente le decimos SF. Aquí está. Año, generalmente todos lo traen. Año de la publicación. En algunas aparece año exacto, en otros dice aprobado. O sea, el día en que el documento se aprobó, que fue año 2011. Entonces le pongo acá 2011. Luego me dice qué páginas ocupa el artículo. Disculpe, dentro de la... Sí, dime. Si no encuentro el año de la publicación, ¿pongo qué? SF. Listo. SF, que significa sin fecha. Gracias. Eso. Entonces vamos a buscar
las páginas que ocupa la revista. Vamos a ver, aquí está. Mírenla aquí. De la página 167 a la página 183. Entonces aquí donde dice páginas, voy a escribir 167-183 y ya con la información diligenciada, entonces le voy a escribir acá aceptar. Ojo a lo siguiente, les explico aquí algo. Hay algunos que acostumbran, por ejemplo, poner el título todo en mayúscula. No, llévalo así como está acá, ¿ya? Para que no quede ya todo en mayúscula cuando vaya a aparecer al final en las referencias. Entonces le digo aceptar y mire lo que va a pasar. Mire el resumen que él me va a montar. Mire, ¿sí lo ven acá? Pardo Enciso y Porras Jiménez. Cualquiera me puede decir, Puerta, eso no es más fácil ponerlo manual, en vez de darle tanta vuelta. Sí, puede ser más fácil, pero repito, debe tener la guía de las normas APA a la mano para que le quede exactamente como lo pide la norma APA, como lo pide la norma que debe ser. Esa es una razón. La otra es la siguiente. Miren bien, voy a hacer un ejercicio que va al final, que es con lo que termina el ensayo, pero lo quiero hacer acá para demostrar la importancia de utilizar la herramienta referencia. Miren lo que voy a hacer. El artículo debe terminar, después, esta parte que estamos desarrollando se llama argumentación o desarrollo del ensayo, que es el plato fuerte del ensayo, que es la parte extensa del ensayo, donde voy a comprobar mi tesis, a comprobar mi hipótesis. Luego de esa parte viene un párrafo final, que es la conclusión. No necesitamos poner el título conclusión, sino utilizar un enlace, utilizar una palabra enlace. Por ejemplo, en conclusión, por eso lo vamos a ver ahorita. Y el artículo terminará con esto. Referencias. O sea, aquí en referencias es lo último del ensayo. Vamos a poner, a ubicar la lista, lo que llamamos en Icontexto la bibliografía. O sea, la lista de referencias. Si yo las referencias las he puesto a mano, esto lo he puesto a mano, el listado lo tengo que hacer también a mano. Y es complicadito. Es difícil hacer un listado de referencias a mano, sobre todo cuando tiene más de 2 líneas, porque la segunda línea debe llevar una sangría. Y es duro de hacer una sangría en una segunda línea. En la primera es muy fácil, en la segunda es complicado. Entonces, para utilizar la herramienta referencia, lo quiero mostrar de una vez para que vean la importancia de la herramienta. Vengo a referencias, voy por bibliografía, le digo insertar bibliografía y miren lo que va a pasar. De una, él me dice que hemos citado una sola fuente en el trabajo. Hemos citado una sola fuente y él me la va a ubicar exactamente como me pide la norma APA. Lo quise hacer antes de terminar el ejercicio para que ustedes vieran la importancia de utilizar esta herramientica. Referencias. Es fundamental porque me va a permitir hacer todo esto. Me va a permitir Profe, ¿lo hacer puede todo hacer esto. de nuevo, porfa? Es que Bueno, no vi. listo. Entonces, mírenlo acá. Borrémoslo. Estoy acá redactando. Ole, mi perro se volvió loco. Estoy redactando y terminé mi artículo. Entonces le voy a poner el listado de referencias o lo que llamamos bibliografía. Me voy a referencias, entro por bibliografía, me voy al final, a la última, donde dice insertar bibliografía, le doy clic allí y de una vez él me va a poner lo que yo lleve. ¿Cuántas citas llevamos, cuántas referencias llevamos en este trabajo? Una. Llevamos una. Y eso es lo que él me está mostrando. Entonces, con esto, simplemente con esta última parte del ejercicio que hice, lo hice para demostrar, ahorita volvemos y lo hacemos. Cuando ya tengamos la segunda cita, volvemos y lo hacemos para que ustedes vean la importancia. Entonces, miren, yo espero que no se confundan, porque, repito, estoy trabajando 2 componentes a la vez. Estoy trabajando el componente de estructura del ensayo, o sea, el armado, y estoy trabajando las normas APA. Si tienen alguna confusión, me preguntan. Que la idea es que todo quede muy claro para que hagamos un buen ejercicio. Bueno, entonces aquí estoy redactando. Ya tengo el título, los nombres de los autores, tengo la tesis y ya empecé a redactar mi desarrollo de ensayo o la sustentación de esa tesis. Y ya le tengo una cita bibliográfica. Voy al segundo párrafo. Miren que el de acá ya me identifica y me pone, de una vez me ubica la sangría. Tengan en cuenta lo siguiente.
en redacción de estilo, los párrafos no pueden quedar sueltos. O sea, yo no puedo arrancar aquí como contando otro cuento. Yo debo tratar de utilizar o conectores o palabras que me liguen al párrafo anterior. ¿Ya? Entonces yo puedo empezar aquí mencionando, por ejemplo, de acuerdo a lo anterior, es decir, o utilizar alguna frase o simplemente empezar a redactar, pero teniendo en cuenta que no pierda el hilo de la redacción. Entonces, de acuerdo a lo anterior, y aquí voy a decir otro cuento. Venga, yo busco acá para enfocarme, busco acá. Aquí hay un compañerito ingresando. Jonathan ha tenido problemas con la conexión. Bueno, entonces aquí voy para la segunda parte del ejercicio. Me quedé calladito porque estaba chusografiando. Me permito leer. Si ustedes van leyendo este documento como está quedando, ustedes le van encontrando la coherencia a la lectura y se dan cuenta que cada párrafo que llega al documento llega aportando conocimiento. ¿De dónde sale toda esta información? Necesariamente, niños, necesariamente de la lectura. Del marco teórico que yo haya construido y sobre el cual esté elaborando la redacción. Entonces, fíjense en lo siguiente. De acuerdo a lo anterior, es fundamental que las empresas desarrollen gestión estratégica, aquí va una tilde, estratégica del talento humano. Desde el momento en que se evidencia el requerimiento, la convocatoria, el ingreso y todo el proceso de vinculación y permanencia, es esa gestión la que garantiza a la empresa contar con colaboradores formados y comprometidos. Y entonces aquí voy a hacer otra cita bibliográfica. O sea, voy a reforzar lo que acabo de decir con un elemento teórico, con algún autor. Puede ser un autor de un libro, Alberto Chavenato, que ya veíamos un libro ahí completo de gestión del talento humano. Puede ser Peter Senge, puede ser el autor de inteligencia, bueno, el autor de un libro muy bonito que llama Inteligencia Emocional en las Empresas, que hablan sobre estos temas, o puede ser de un artículo de revista indexada. Entonces vamos a buscar acá, vamos a reforzar a través de una cita y entonces viene el segundo tipo de cita para que vean el ejemplo. Ya vimos la cita textual breve, que es la que tiene menos de 40 palabras. Ahora vamos a ver la cita textual extensa. Es aquella que tiene más de 40 palabras. ¿Cómo la vamos a ubicar en el escrito o en el documento? Primero, debe ir en un párrafo individual, en un párrafo independiente, aparte del párrafo donde estamos redactando. Primero. Segundo, no lleva comillas. La cita textual extensa no lleva comillas.
Tercero, el párrafo completo debe llevar sangría. Ahorita lo hacemos para que lo vean más práctico y no se vayan a confundir. Debe llevar una sangría el párrafo completo. Y cuarto, lógicamente, debe llevar la referencia para que evitemos el plagio. Entonces, hagamos el ejercicio. Busquemos por acá. Listo. Profe, Copiamos una pregunta. Sí, claro que sí. En este escrito argumentativo no utilizamos o no colocamos lo de las márgenes en 2.54. Claro, qué rico que ha preguntado. Esas son las márgenes en norma ZAPA. ¿Ya? Norma ZAPA. Márgenes 2.54. Ahorita organizamos el documento. ¿Qué faltaría ahí? ¿Qué faltaría? A ver quién se acuerda. ¿Ustedes saben qué es la justificación en un documento escrito de este tipo? En términos de armado, de estructura. ¿Qué es justificar? Ya les voy a mostrar. Entonces ya le voy a traer esta cita, la voy a pegar. Muchas gracias ahí por la apreciación. Listo. Entonces vamos a pegar una cita que tengo de más de 40 palabras. Peguémosla acá y organicémosla, que esto sale de allá todo raro. Sale en el estilo de letra de allá. Listo. Espérate. Listo. Aquí le falta la tilde. Aquí le falta la tilde. Le falta una tilde. Acá también. Ojo a lo siguiente, niños. En redacción de estilo o en corrección de estilo, la herramienta Word corrige hasta el 85%. Corrige hasta el 85%. El otro 25% de corrección de estilo lo tenemos que hacer nosotros, leyendo nuevamente el documento, revisando que no hayan errores ortográficos o idiomáticos. Listo. Entonces, ahorita organizamos lo de las márgenes y lo de la justificación, se las explico, para no perder acá el hilo de lo que estamos haciendo. Entonces, mire lo siguiente, esto que voy a señalar es la cita que me traje del texto. Por gestión estratégica de recursos humanos se entenderá el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito organizacional que influyen en las personas, buscando el mejoramiento continuo durante la planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales, considerando las interacciones con el entorno. Entonces, eso no lo dije yo, eso lo saqué de un lado, me llamó la atención y eso me sirve para reforzar lo que venía desarrollando en redacción de estilo y va a reforzar mi ponencia, va a reforzar el desarrollo de mi temática. Entonces, recuerden, tiene más de 40 palabras. ¿Dónde me doy cuenta? Aquí abajito, tiene 44 palabras, donde tengo el cursor. Este documento ya lleva 214 palabras y lo que tengo seleccionado tiene 44 palabras. O sea que cumple con el componente de una cita textual extensa. No va dentro del párrafo donde estoy redactando, va en un párrafo independiente y debe llevar sangría. Entonces miren bien cómo vamos a hacer la sangría. Selecciono el párrafo y luego voy a la tecla tabulador, le doy clic y miren lo que pasa. Tan, me puso la sangría al párrafo completo. No lleva comillas, no debe llevar comillas por ser una cita textual extensa. ¿Qué le queda faltando a la cita para que no vaya a ser un plagio? ¿Quién dijo Referencia. amén? La referencia. Perfecto. Entonces voy acá, referencias, le digo insertar cita y miren lo que va a pasar. Mire, él ya me muestra acá el histórico del documento, el histórico del documento. Él me pregunta, venga, Jorge, oiga, puertica, ¿usted le va a utilizar esta misma referencia? O sea, ¿eso lo sacó del mismo libro o de la misma revista? Yo le digo, no, voy a agregar una nueva fuente porque es otro autor. Entonces, vengo y miro a ver de qué se trata, con qué documento me estoy apoyando. Ah, es un libro, un libro. Entonces, miremos acá. Libro, se llama Gestión del Talento Humano y del Conocimiento. Pongámoslo aquí de una vez, título del libro. Profe, si tuviésemos Sí. que utilizar
la misma referencia, simplemente le daríamos Al al histórico que- que nos aparece ahí, le haríamos el clic y ¡tan! De una me aparece. Miren otra bondad de utilizar la herramienta de referencia. Porque muchas veces, qué bacana esa pregunta, por lo siguiente. Yo, por ejemplo, estoy redactando mi tesis de la última maestría y este es mi papá. Este señor se llama Michael Porter, el padre de la competitividad. Entonces yo a este señor y este libro que tengo acá de manera específica se llama Estrategia Competitiva. Este libro yo lo cito en mi trabajo unas 10 veces. Entonces imaginan cada vez que lo voy a citar, métale la información cuando yo sé que puedo utilizar la herramienta de referencia. Bacana esa pregunta. Perfecto. Entonces aquí le estoy diciendo que se llama un libro que se llama Gestión del Talento Humano y del Conocimiento. Autor, recuerden, cuando voy a poner el autor, voy por acá por editar y voy y busco si tiene uno o varios autores. Bueno, aquí me dice que es uno solo. Cuesta Santos Armando. Entonces, por apellidos. Cuesta Santos. Nombre, vamos aquí en mayúscula. Armando. Le digo agregar y entonces el cursor sigue titilando ahí como esperando. Yo le digo, no, no son más. Es un solo autor. Entonces le digo aceptar y mire cómo me lo ubica acá de acuerdo a como lo pide la norma APA. Año de publicación. Vamos a ver, me parece que este libro no muestra el año de publicación. Se lo buscamos bien y si no lo encontramos, pues simplemente le ponemos SF, segunda edición. De pronto a veces por allá en el prólogo o al final del libro muchas veces dice, este libro se terminó de editar o se terminó de imprimir. Listo. Sí, vamos a suponer, para hacer el ejercicio de esa manera, que no tiene la fecha de la publicación, SF sin fecha. Ciudad, vamos a ver si tiene la ciudad. Por aquí le había visto Eco Ediciones. Miremosle al final si tiene algo. Es que este libro, como no está completo, entonces, dirección estratégica y cambio, listo. Vamos a ponerle acá Eco Ediciones, vamos a ponerle publicación México. Este libro fue publicado en México, pero como no está completo ahí, no nos va a mostrar. México DF, editorial Ecoe Ediciones. Listo. Ediciones. Y le digo aceptar y de inmediato, entonces él me ubica la cita. Entonces miren la referencia, perdón. Mire cómo quedó. Quedó con la sangría completa y quedó con su respectiva referencia. Volvamos a hacer el ejercicio de obtener el listado de referencias. Vamos a escribirle acá. Referencias. Hagamos el ejercicio como si lo estuviéramos haciendo en nuestro trabajo. Listo. Quitémosle acá y ojo. Vamos a referencias. Le metemos por bibliografía. Ingresamos por allí. Le ponemos insertar bibliografía y miren lo que va a pasar. Ya no son una, sino dos fuentes las que llevamos. Y miren lo importante. De una vez la herramienta me ubicó las referencias como me lo pide la norma APA, en orden alfabético. Primero es Cuesta que Pardo. Y me lo ubica exactamente como me lo pide la norma. Entonces, ¿qué mejor que poder utilizar esa referencia? Y mire, el artículo es de 3 páginas y ya hoy acá llevamos una página. Hay otro, bueno, esto con respecto a la, cita textual breve y cita textual extensa. Cita textual breve y cita textual extensa. Hay otro tipo de cita. Bueno, esto de referencia, mandémoslo para lo último para que nos quede en el ejemplo. Eso, como parte final del trabajo. Hay otro tipo de cita, se llama cita de parafraseo. ¿Cuándo una cita es de parafraseo? Se llama cita de parafraseo aquella que no es textual, que simplemente lo que yo hago es referenciar un autor. Por ejemplo, en algún momento leyó un artículo del libro de Hidalberto Chavenato.
Un libro o vamos a suponer, para que lo hagamos el ejercicio con una de las fuentes que ya tenemos acá, ¿ya? Entonces yo puedo decir, a ver que por aquí nuevamente está Jonathan ahí con dificultades. Bueno, yo puedo decir lo siguiente, acá, Cuesta Santos. Entonces, miren lo siguiente, un parafraseo, una cita de parafraseo. Como lo plantea Cuesta Santos, ya lo mencioné a él. Ojo que acá tenemos que jugar con la referencia y con la intuición. Entonces voy a referencia, voy a insertar cita y como yo aquí ya lo tengo a él, no tengo que llenar nada, sino que le voy a dar exactamente en el enlace en el que lo tengo grabado, pero ojo a lo siguiente. Resulta que como ya dije acá, como lo plantea Cuesta Santos, y aquí tengo Cuesta Santos, entonces lo voy a organizar para quitarle ese Cuesta Santos y me voy por editar fuente. Espérate un momentico, no, por editar cita. Editar cita, no, aquí. Convertir cita en texto estático, para que él se me quede quietico. Y le quito este pedacito. Y entonces voy a escribir lo que yo leí, pero no en palabras textuales del autor, sino en palabras personales. Como lo plantea Cuesta Santos, sin fecha, si hubiera tenido el año de publicación, ahí aparecería 2010, 2015, de acuerdo a como lo hubiera puesto en la norma APA. Entonces, como lo plantea Cuesta Santos, todas las empresas deben contar con un plan estratégico de gestión del talento humano. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese también va con las sangrías, todo el párrafo? No, espérate, perfecta. La pregunta ahí. Muy bien. Quitamos acá. Listo. Queda así. Muchas gracias. Entonces, como lo plantea Cuesta Santos, voy a hacer un parafraseo. Todas las empresas deben contar con un plan estratégico de gestión del talento humano. Es absolutamente necesario, ya que de él depende en gran medida el éxito de la organización. Entonces, se le llama parafraseo porque no es textual. Simplemente así lo entendí yo, así lo capté en la lectura que dice de este señor y lo traigo, lógicamente lo debo mencionar. Hay otro tipo de cita que se llama la cita de cita, que es cuando yo quiero citar una cita que encontré en un libro, lo voy a mostrar por acá en un ejemplo, acá por ejemplo en este artículo, busquemos por acá en la introducción de este artículo, a ver si veo una cita, por aquí debe haber alguna. Miren por acá, como lo explican Naranjo, como lo explican Calderón, Naranjo y Álvarez. La empresa es el escenario en donde la persona encuentra la posibilidad de realizar una de las actividades trascendentes del ser humano, el trabajo. Resulta que a mí me llamó la atención esta frase y yo la quiero citar. Si ustedes se dan cuenta, esa cita o lo que dice ahí no es del autor de este artículo, sino de estos señores, Calderón, Naranjo y Álvarez. Entonces, a eso se le llama cita de cita, porque yo tengo, además de mencionar el autor del artículo, yo también tengo que mencionar estos otros tres señores. A eso se llama cita de cita. Pero para no enredarles mucho la vida, yo diría que uno puede elaborar un buen artículo, un buen ensayo, utilizando la cita textual breve, la cita textual extensa, la cita de parafraseo. Y hay otra cosa que ya hicimos el ejercicio que nos puede servir muchísimo y son las notas al pie. ¿Cuándo podemos utilizar una nota al pie? Cuando vamos, inicialmente, y para este artículo, para no enredarnos mucho, podemos utilizar las notas al pie para definir siglas. Entonces vamos a poner acá, según la
OIT. ¿Qué significará esa sigla OIT? ¿Quién la ha escuchado por ahí? A ver. ¿Quién dijo amén? Es escasa, ¿cierto? Si yo pregunto ONU, 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 ¿qué significa ONU? ¿La han escuchado? Organización de Naciones Unidas. Perfecto, Mafe. Entonces, mire que a la primera pregunta que les hice, de pronto no todos o no muchos sabían qué es OIT. Ya, por ejemplo, ONU, Mafe sabe qué es ONU. Hice el ejercicio así por lo siguiente. Cuando nosotros estamos redactando, generalmente nos volvemos muy obvios. ¿Qué significa ser obvios en la redacción? Significa que yo pienso que lo que yo escribo sé qué significa y todos deben saber qué significa. Como yo sé qué significa ONU, todo el mundo tendrá que saberlo. No, no necesariamente. Entonces, por eso utilizamos las notas al pie para definir siglas. Lo podemos hacer de dos formas. Mírenlo acá. Yo puedo definir OIT. Si usted escribe según la OIT y hay una persona que está leyendo el documento y no sabe qué significa eso, ya perdió el contexto de la lectura. Según la OIT, ¿eso qué significará? Pero si yo le señalo qué significa, él va a poder continuar leyendo totalmente contextualizado. Yo lo puedo definir de dos formas. Una, poniendo un guión al medio, según la norma APA, y ahí empezar a escribir qué significa. Otra, que es la que yo más recomiendo, es la nota al pie. Entonces volvemos nuevamente a referencia, le damos AB a la 1 y ya me aparecerá un número 3. Y ahí debajito voy a escribir Organización Internacional del Trabajo, coma, organismo multilateral creado para velar por los derechos de los trabajadores a nivel mundial. Una breve referencia, muy breve. Yo sé que ustedes han visto esto en muchos documentos que han leído. Entonces lo podemos utilizar de esa manera. Con estas 4 herramientas que les acabo de dar hoy, usted mire cómo se ve bonito el documento, organizadito, tipo artículo, muy, muy bien presentado. Bueno, lo que me decía ahorita la compañerita, las márgenes. Entonces, por acá, vamos a ver, no, acá por disposición, en el computador mío aparece como disposición. En otros aparece de otra manera. Entonces voy acá a márgenes y le digo 2.54 por todos lados y él inmediatamente me organiza el documento. Les mencionaba otra situación. Los documentos en normas y Contec y en otro tipo de normas de redacción de estilo se justifican. O sea, aquí donde tengo el cursor es una línea recta. O sea, como una cuadrícula. En normas APA no se utiliza esta justificación. Espérate un momentico. No se utiliza la justificación, sino que se utiliza la alineación a la izquierda. Es esta que vemos acá. Alineación a la izquierda. Eso tiene una razón de ser en normas APA. Dicen los psicólogos que crearon las normas APA, la Asociación de Psicólogos Americana, que es mucho más tranquilo, más agradable a la vista leer un documento alineado a la izquierda que justificado. ¿Cuál es el último componente del artículo? Ya tenemos entonces como componente del artículo el título, aquí está. El nombre de los autores del artículo con su respectiva referencia en pie de página, acá está. La tesis que vamos a plantear para el desarrollo del artículo, aquí está. Para el desarrollo del ensayo. El desarrollo del ensayo o el cuerpo del ensayo. Y finalmente, deberá llevar el ensayo una conclusión. Pero ojo, lo que les decía, no es necesario escribir el título conclusión. Vamos a utilizar palabras conectoras. Por ejemplo, esta. En conclusión, coma. El talento humano es determinante para el éxito de las organizaciones toda vez que de él y de su motivación depende el cumplimiento de las metas y los objetivos de la empresa. Otro conector. Dado lo anterior, se puede concluir que, en consecuencia, se puede concluir que, utilizando un conector sin necesidad de poner el título. Ahora,
Que si yo pongo el título conclusión, bueno, dentro del artículo cabe, no hay ningún problema como título de segundo nivel, pero acá como artículo lo podemos dejar, como ensayo lo podemos dejar directo. Otra recomendación, para que tomen notica, otra recomendación, no redacten en primera persona. ¿Podemos concluir? No, se puede concluir que redacten en tercera persona. Los documentos académicos se redactan en tercera persona. Eso es una exigencia. No hay una explicación muy clara del por qué, pero es una exigencia redactar en tercera persona. Es decir, no vamos a poner consultamos, no, se consultó. Indagamos, no, se indagó. Indagué, busqué, no, se indagó en tercera persona. Con eso entonces podemos redactar un buen documento. No he hecho el llamado a lista para que podamos terminar y se puedan ir a descansar. Espero yo no haberlos confundido mucho. Este ejercicio que acabamos de hacer hoy, que lo podemos repetir las veces que ustedes quieran, le aporta al profesional en esas competencias. Las competencias comunicativas, la competencia de redactar, de hablar en público, de saberse dirigir a un grupo de personas, a un grupo de colaboradores, a un grupo de compañeros y de manera escrita, es bien importante desarrollar esa competencia. Bueno, voy preguntando acá, a semana 2 fue festivo, semana 3, Carol Dayana, presente y combatiente. Presente, profe. So, Laura Sofía, Arango. Profe, presente. Eso, presente y combatiente. Viviana Cáceres. Sorani, a Sorani sí la vi por allí ingresando. Sorani Loaiza. Profe, presente. Eso. Mafe, María Fernanda Morales Rojas. Total. Presente, profe. Eso. Angélica María Ríos Villada. Natalia Rodríguez. Claro que sí, Natalia está creando el grupo. Carol Yadid Rodríguez. Diana Marcela Sierra Buitrago. Presente, profe. Diana, presente. Valentina Sosa Cruz, claro que sí. Entró con seudónimo hoy. Geraldine. Qué pena, profe. Tranquila. Presente, profe. Geraldine, muchas gracias. Presente. Luyanet. Giraldo Ávalo. Hola, profe, presente. Eso, hola. Mayra. Mayra Alejandra. Claro, mi vida. No. Toma apuntes. Mayra Alejandra. Sí, amor. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer? Mayra yo la vi ahorita, bueno. Lina, la Fernanda Riaño Castellanos. Presente. Sergio Rincón Quindiano. Y Profe, Mayra Daniela habló por el Rivera. grupo. Presente. Mayra profe. habló. Mayra no habló, tiene ¿cierto? audio. Ella no tiene Ay, audio, bueno, pero qué está en pecadito, clase. vea. Mayra Alejandra, eso, aquí está. ¿Quién más vieron? Lo que pasa es que aquí no estoy viendo el chat. ¿Quién más escribió por ahí? Profe, yo presente, Daniela Rivera. Eso. Bueno, Daniela Rivera. Listo, Daniela. No sé si de pronto escribió Sorani. Sorani yo la vi, hombre. Sorani, Angélica María. Sí, Sí, profe, yo te dije que presente. Sorani. Sí, señor. Bueno. Angélica María. Carol Yadid también yo la vi. Bueno, yo la Profe, busco ahí en el Angélica chat. se estuvo conectada. ¿Cierto que sí? Sí, Sí, ya yo la vi estuvo mucho rato. Sí. Venga, y yo creo que aquí me falta alguien de los compañeros, un compañerito. Sí, me faltó yo. Venga, pa, ¿cómo es que el nombre suyo yo lo escribo acá porque no tengo en el listado? Jonathan Linares. Claro que sí, Jonathan, hermano. Jonathan Linares, ¿cierto? Sí, Listo. profe. Listo. Perfecto todo. Bueno, compañeros Me de faltan Wiccan. 2 personas para el WhatsApp. Bueno, a Natalia, faltan 2 personitas para que escriban al WhatsApp. Si quieren me lo envían a mí, yo se lo envío a Natalia. Natalia ya me agregó. Quedamos el grupito ahí completo. Listo.
Investigación formativa. Bueno, niños, se nos fue la clase volando. Estos ejercicios así prácticos son muy agradables. Seguramente, bueno, por aquí hay alguien que levantó la manito, o era para reportarse. Bueno. Tatiana, yo no la tengo en el listado. En la lista falto yo, sí, Tatiana Osorno. Venga, ya la anoto, Tatiana, eso. Listo. Porque no está reportada en el listado que me entregaron de la U. Entonces miraremos por qué y estamos en contacto. Ya la puse ahí, Tatiana, muchas gracias. Les decía, se nos va el tiempo volando porque son ejercicios prácticos que yo sé que a ustedes les va a ser de mucha utilidad. Uno cada vez que hace todo esto aprende muchísimo. Esto es de practicar, de cacharrear. El fundamento de todo esto es la lectura. La lectura. Si yo no tengo unas buenas bases de lectura, de comprensión lectora, difícilmente podré desarrollar unas habilidades en redacción de estilo y sobre todo en redacción a través de este tipo de normas. Cualquier duda a través del chat que se creó, a través de mi WhatsApp. La idea es que hagamos un buen ejercicio. Dentro de 8 días vamos a empezar a definir los conceptos de metodología. No quiere decir que si hay dudas sobre esto no las vayamos a aclarar. Claro, abrimos el espacio. Entonces, con lo que vamos a hacer dentro de 8 días, vamos a plantear los elementos para el segundo parcial, que es los primeros componentes de una propuesta de investigación formativa. La pregunta, problema, la sistematización, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, no sé si hayan dudas, si ya son las 8:30, es justo que se puedan retirar a descansar, que nos podamos retirar a descansar. Y espero que el ejercicio que realizamos hoy haya sido de utilidad. Natalia. Entonces, ¿podemos elegir uno de esos 3 temas que usted nos dio o tiene que ser el de gestión? No, cualquiera. Vuelvo, le repito los temas ya para tirarnos. Gestión del talento humano, que hoy hicimos el ejercicio ahí. Otro muy bacano, muy de moda, de la mano de administración de empresas, que se llama la planeación estratégica. Hay muy buena información sobre planeación estratégica. El que quiera trabajar planeación estratégica y necesite documentos de apoyo, me dice que por ahí tengo. Otro espectacular, clima y cultura organizacional. Hay mucha información. Los temas que yo le estoy dando son temas que están muy bien documentados en bases de datos. Y finalmente, el que quiera tomar la teoría de la quinta disciplina, que es muy bonita y de mucha aplicabilidad, no solo en las organizaciones, sino en la vida, en el desarrollo personal como seres humanos que somos. Entonces son los 4 temas: gestión del talento humano, planeación estratégica, clima y cultura organizacional y la teoría de la quinta disciplina de Peter Senge. Cualquiera de esos temas que usted coja. Sí, Geraldine. Yo ya tengo mi grupo, voy a trabajar con Angélica Ríos y con Carol Acosta. Listo, Geraldine. Vamos Entonces, a trabajar. si quieren, ahí en el grupo que se creó, vamos escribiendo cómo quedan los grupos para yo ir armando aquí como mi agendita y por si alguno está solo o algo o necesita el enlace, agradecerle a Natalia por haber creado el grupo. Natalia, muchas gracias. Geraldine, muchas gracias. Con gusto, viceprofe. Bueno, colegas, Profe. mis colegas, sí. Lo que pasa es que yo de la clase anterior había pues escrito lo que usted ya nos había dicho. En una parte usted nos dijo buscar 3 o 4 autores que nos apoyen en argumentación. Cuando hablamos de esos 4 o 3 autores, estamos hablando de cuando ponemos las referencias como tal. Exactamente, que fue el ejercicio que hicimos hoy, Mafe. Entonces, exactamente, es ir a esas bases de datos, buscar los autores. Venga, es que el tema que yo estoy trabajando, busqué 4 autores, pero estoy muy identificado con uno, con Daniel Goleman. Voy a trabajar talento humano desde la motivación y voy a trabajar Goleman. Entonces, son esos 4 autores de los que hablamos, o esos 3 autores, es precisamente lo que hicimos hoy, que es buscar las referencias, que pueden ser artículos de revistas indexadas, pueden ser libros, o sea, diferentes fuentes de información. Mafe, qué bacano la participación, me gusta sentirlo así. Colegas, mis colegas administradores, un abrazo. Muchas gracias, profe, una feliz noche. Dios los bendiga y yo quedo atento a cualquier inquietud. La idea es hacer un muy buen ejercicio. Gracias, Natalia, Mafe, Geraldine, a todos, Daniela, Jonathan.
Un abrazo y feliz noche. Gracias, Gracias, profe. feliz descanso. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Luego.